nosotros, ¿qué vemos en nuestra realidad? ¿Para qué sirve la política penitenciaria? A ver, señores, ¿para qué sirve la política penitenciaria? ¿Qué es lo que nos va a ayudar esta política? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es tener a las personas que infringen las normas en la cárcel, o tendría que buscar los mecanismos para que las personas que han cometido un hecho delictivo, poderlos resocializar, rehabilitar o crear programas preventivos antes que represivos. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, señores, quiero saber sus opiniones. ¿Es bueno tener un derecho penal simbólico? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado peruano? Para evitar el hacinamiento. ¿Alguna opinión? ¿Nadie desea opinar? Doctor, buenas noches. Sí, lo escucho. Y bueno, alguna vez he leído en una lectura que se llamaba Resocialización en los sistemas penitenciarios de América Latina, Realidad o Utopía, me acuerdo que se llama esta lectura. La encontré en un libro que regaló incluso el mismo maestro Zaffaroni. Y ella, por ejemplo, ¿no? Una atención al tema de las prisiones, las cárceles, o sea, ¿por qué mejorar? Porque sí sabemos por qué de repente no podríamos, ¿no? De repente, o bueno, ya que se las arreglen, supuestamente porque hay otros problemas, la gente a veces puede decir que hay problemas, sectores que necesitan más, ¿no? Personas que no tienen casa, personas de extrema pobreza, que trabajan, que no tienen esa, que trabajan y que no tienen incluso esa, que no, que, perdón, que trabajan y a pesar de ello pues no tienen sistemas básicos, ¿no? Entonces, a la pregunta que respondí esta lectura era, pues, bueno, uno debe mejorar y es urgente pensar, ¿no? Que en el último eslabón, sobre todo, del sistema de justicia, ¿no? No reforzar lo que ya tenemos, ni reforzar las penas, ni nada, porque en sí, pues, estas prisiones y centros penitenciarios se han visto, además, por años
han servido también como incremento de la corrupción, o sea, el abandono, enfermedades. Creo que se le fue. Sí, perdón, me desconecté. Bueno, en términos generales, doctor, los sistemas penitenciarios de Perú y de estos países latinoamericanos tendrían que ir en pro pues, de una mejor dinámica y funcionamiento también a tomar en cuenta, ¿no? Que eso va desde una inclusión de especialistas que comprendan realmente el crimen y el penitenciarismo. Aspectos pues que pueden ayudar, ¿no? Como atención individualizada, en la que, como dijimos ayer, se puede sumar el privado incluso para para estos sujetos. Fomentar también el tratamiento penitenciario en sí en la práctica y otras medidas alternativas de cumplimiento de la pena realmente, que tendría que ser de repente cada vez menos punitiva, centros, escuelas, o sea, formular planes socioeducativos. Yo no digo que esté mal la política criminal de repente que viene siendo aplicada, o sea, yo me imagino que cada director de centro penitenciario recoge y como todos nosotros llevarlo a la práctica. Va de seleccionar un personal pues acorde a un perfil profesional en la área. Gente que realmente crea la resocialización y trabajando. Yo no tengo que ocupar a estos presos y es mi chamba y hacerlo tratando, tratando, o sea, pisoteando. No olvides, han perdido la libertad, no los otros derechos también. Bueno, eso es todo. Ya. Gracias, Asunción. Pero aquí, señores, si bien tenemos que llevar aquí unos planteamientos penitenciarios, que eso lo vamos a desarrollar la clase de mañana, nosotros ahorita tenemos que ver por qué nuestra política criminal está haciendo de que las cárceles estén hacinadas. Y como señaló el expositor, aquí hay unas reglas de Mandela, que también se lo voy a pasar el día de mañana para la gente que desea leerlo y que aquí, por ejemplo, se señala, una de ellas es que por ejemplo, las personas, por ejemplo, que tienen hijos, y si no, no se equivoco, ya lo hemos hablado, no deberían estar con las madres en los centros penitenciarios. Deberían estar en otros lugares, pero en el Perú no pasa ello. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado peruano? Como lo dijo aquí el expositor, aquí el derecho penal ya no es un medio de control social, sino el derecho penal está siendo ya un terror social, porque todo lo está sobrecriminalizando o, o creando nuevos tipos penales, y las cárceles están sobrepobladas. ¿Por qué no utilizamos otros medios alternativos de solución del conflicto? ¿Por qué siempre tenemos que condenar a las personas? ¿No habrán otros medios? ¿Ustedes conocen otros medios de solución del conflicto? ¿O el único medio para solucionar cuando hay una lesión de bienes jurídicos es la cárcel? ¿Alguien conoce otros medios? La conciliación, doctor, el arbitraje. No, pero en el derecho penal. A ver, en el derecho penal, por ejemplo, le voy ayudando, cuando son delitos de bagatela, ¿qué es lo que se permite? El principio de oportunidad, doctor.
También hay otras medidas, a ver, que está dentro de este principio de oportunidad, pero tiene otro nombre. A ver, Doctor, ¿sería terminación Doctor, anticipada o conclusión anticipada? no, para no llegar a ello, uno de ellos. El segundo, un ratito, por favor. Aló. A ver, señores. Uno acá ha dicho el Marcelo, es el principio de oportunidad, pero hay otro que está dentro del principio de oportunidad, pero tiene otro nombre. Por ejemplo, cuando son lesiones culposas, ¿qué es lo que se hace? O lo que se tendría que hacer en todos los casos. Un acuerdo reparatorio, doctor. Exacto, un acuerdo reparatorio. Aquí lo que se tiene que hacer es las dos partes llegar a un acuerdo y este acuerdo presentarlo al fiscal y ahí se termina este problema. Y también el fiscal podría aquí incentivar a las dos partes para que llegue a un acuerdo y evitar toda esta carga procesal que podría generar si es que se abre un proceso. Y evitaríamos que también se asignen las cárceles. ¿Y ustedes creen que este principio de oportunidad solo se podría dar? Yo sé que en el Perú solo se da para los delitos de bagatela o de mínima lesividad, pero ¿ustedes creen que se podría dar para otros delitos? O, por ejemplo, para un hurto, que son de mediana lesividad, o para una apropiación ilícita. ¿Qué piensan? Yo creo, O por ejemplo los delitos de corrupción de funcionarios. por ejemplo, para los hurtos, doctor, yo creo que sí podría darse para los robos, ¿no? Si estás quitando, digamos, si es dinero o un objeto, sí se podría resarcir monetariamente, ¿no? Entonces, se podría aplicar, yo creo, en ese tipo de delitos. O por ejemplo también para una apropiación ilícita, o Claro, para una receptación, claro, cuando existen daños patrimoniales afectados, ¿no, doctor? Creo que se podría aplicar. o de los delitos contra el honor, donde se puede llegar a un acuerdo, o un principio de oportunidad. Pero ¿por qué nuestro legislador todo lo quiere reprimir? yo creo que real No lo escucho bien, Asunción. bueno, No lo escucho bien. Uy, no lo escucho. Doctor, yo creo que sí el legislador sí podría hacerlo, pero más que todo es el tema, por ejemplo, de las fiscalías que por la excesiva carga, entonces se dedican simplemente o bien a archivar o bien a acusar, ¿no? Entonces no se fijan mucho en eso porque tampoco no hay esa regulación, pero bien podría hacerse. Y esto ayudaría al hacinamiento, porque estas personas que son reos primarios y que solo han cometido un hecho delictivo, yo no estoy diciendo para los residentes, para los habituales, darle este acuerdo o este principio de oportunidad y que compensen el daño causado
y ahí queda todo. Ya si la persona vuelve a cometer esto, ya ahí ya se le tiene que poner una pena más severa. A ver, Asunción. Doctor. Sí, le escucho ahora. Bueno, yo le pregunté en la última pienso que usted Creo que su audio está mal, Asunción, pero vamos a esperar un poco. Vamos a ver si vuelve a ingresar, si no ya seguimos avanzando un poco más. Asunción, Doctor, sí, o ya, Carmen. sí, justo también quería comentar. Yo creo que sí, pues este principio de oportunidad ayudaría mucho pues en lo que son los delitos menores para que pueda aplicarse y para que también pueda ayudar en este tema del hacimiento, ¿no? El detalle es pues que hoy en día las personas que van directamente, digamos, a prisión preventiva, podemos decir que el 50%, el 40% son personas reincidentes o son personas que están cometiendo delitos mucho mayor. Entonces, este grupo de que comete estos delitos menores, muchos casos sí se les da quizás esta oportunidad, ¿no? Pero vamos a los que nuevamente reinciden. Entonces, es ahí el problema que van incrementando quizás el delito, ya no solamente un hurto, sino ya se convierte en un robo, ya se convierte en una violación, ya se convierte en otros delitos que son mucho mayores, donde que sí realmente requiere pues estas prisiones preventivas, ¿no? Y eso es lo que también hace que haya mayor hacimiento y que las personas en sí estando adentro no puedan tener lo que es estos beneficios de reinsertarse que le puede otorgar el instituto penitenciario, ¿no? Entonces creo que son muchos factores, doctor. No, claro, eso vamos a estudiarlo el día de mañana, pero estamos de manera introductoria el día de hoy viendo estos problemas que hay para después buscar las soluciones. ¿Por qué nosotros no damos este principio de oportunidad? ¿Cuál es lo que el legislador no lo puede hacer? Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si les comenté a ustedes, el año pasado tuve una conversación con el profesor John Coffey de la Universidad de Columbia, y él me decía que en su país, en Estados Unidos, este principio de oportunidad se da para todos los delitos, siempre y cuando no sean residentes o habituales. A la persona, porque todos en la vida, señores, cometemos errores. Aquí nadie puede decir que nunca se ha equivocado, y se ha equivocado porque han habido, por ejemplo, problemas. Por ejemplo, alguien ha venido de una familia disfuncional o de repente no ha tenido el apoyo como lo tienen otras personas, y esto ha hecho que sean manipulables y de repente han sido utilizados o han sido mal aconsejados, mal llevados, y entonces ellos no miran las consecuencias que pueden causar, pero cuando ya están en el problema, aquí se les advierte: mire, señores, si usted vuelve a cometer,
ya aquí ya no vamos a solucionar de una manera de que usted va a reparar el daño causado a la persona agraviada, sino que usted se va a ir a la cárcel. Y allí usted no va a tener ya ningún beneficio. Por ello, en esta vez le estamos dando una advertencia para que si usted vuelve a recidir, vuelve a ser habitual, su pena va a ser efectiva y va a cumplir la totalidad de la pena que señala el señor juez. Ya le estamos premiando en esta situación porque todos nos equivocamos. Ya usted toma la decisión. Y así no enseñaríamos a la sociedad. Y también no solo es esto, como hemos hecho mañana, vamos a hablar sobre otras herramientas que van a ayudar, porque aquí tenemos que llevar un plan de trabajo para poder aquí resocializar, reintegrar a las personas. No solo le podemos decir, sabe señor, usted ya no haga esto porque si no para la próxima, sino también hay que ayudarlo, porque esta persona ha cometido este hecho delictivo. De repente, tener beneficencias, cada municipalidad o cada región, tener una dependencia de psicólogos o asistentes sociales que ayuden a estas personas. O darle oportunidades de trabajo, porque antiguamente, ¿qué se señalaba? ¿Quiénes eran los que cometían estos hechos delictivos? No sé si ustedes recordarán dentro de su curso de criminología, que creo que lo han llevado, sobre la criminología italiana y sobre Lombroso. Lombroso, César el Lombroso. ¿Qué señalaba Lombroso? A ver. Lombroso hablaba sobre el criminal nato, ¿no? Aquella persona que supuestamente tenía, bueno, unas características típicas como la deformación de repente de su cráneo, la fealdad de su cara. Él se basaba pues en un estudio que había hecho en un centro penitenciario y había notado pues cómo era el tipo de perfil criminal, ¿no? Gente que iba a parar a la cárcel y hablaba de eso, pero esa es la criminología antigua. Exacto. Y entonces, después llegaron otros estudios criminológicos que señalan que los pobres son los que cometen los delitos. Y ahora llegamos ya a la criminología, por ejemplo, de estos delitos de cuello blanco. Y ahora las empresas incentivan a sus trabajadores, como lo hemos visto en el caso Odebrecht, para poder ganar estas licitaciones. Y entonces ya ha quedado desfasado que solo los pobres delinquen. Los ricos o las empresas hacen más daño que una persona que no tiene estas posibilidades, que roba un celular o de repente una autoparte de un carro y que hace más daño una empresa cuando contamina o cuando pone en peligro el orden económico. Y vemos que acá hay diferentes factores. No podemos decir que solo los pobres delinquen. También los ricos, lo que sí, esto ya está muy desfasado, lo que señaló Lombroso en su tiempo del delincuente nato. Yo pienso que el delincuente, la sociedad lo vuelve, por los diferentes factores que hemos señalado, por falta aquí de un hogar disfuncional, o porque se dejan manipular por el tema de estas del derecho penal empresarial, o por la corrupción. Y entonces nosotros tenemos que atacar, mediar y buscar esta salida de ayudar a deshacinar las cárceles. Y para ello necesitamos una buena política penitenciaria. Si no tenemos una buena política penitenciaria, no tenemos una buena gestión, si solo hacemos una represión, esto va a llegar a hacinarse las cárceles como están.
Y de ahí, ¿dónde vamos a poner a los presos? Porque nuestra sociedad todos los años va aumentando. Van naciendo niños o van llegando más extranjeros, como lo hemos visto en los últimos tiempos que han llegado varios venezolanos. Y la solución será crear más cárceles. ¿Y dónde ponerlos? Porque hemos visto, cuando hemos visto estos métodos, estos regímenes abiertos, una de las desventajas es que la sociedad no quiere que estos centros penitenciarios estén dentro de la periferia, porque las calles o las casas que estén por ahí se van a volver peligrosas. ¿Y qué hacemos? ¿Construimos cárceles o educamos a la gente? ¿O apoyamos a esta gente mediante estas ayudas de asistencia social, psicológica, fuera de la cárcel? Tenemos que buscar una solución. En la vida todo hay solución menos la muerte. Pero lo que no quieren aquí el Estado es un resultado a largo plazo. Ellos buscan un resultado a mediano plazo o un pronto plazo. Y eso no hay solución. Estos tipos penales que hemos visto del sicariato, del feminicidio, todavía siguen aumentando. No se solucionó nada. ¿Y ustedes creen con este tema que cuando estaba el violador querían hablar sobre este tema de la castración? ¿Eso va a solucionar? ¿Ya no van a haber violadores? Este es un trabajo en equipo. Y todos debemos poner un granito de arena para solucionar ello. Y no solo pensemos en nosotros, pensemos en nuestra futura generación. Y hay mecanismos muchos para poder solucionar este problema. Y que no cuesta mucho dinero. ¿O qué piensa ver Marcelo? Sí, doctor, concuerdo con usted que están solamente tratando el problema a corto, mediano plazo y no a largo plazo. Y también tiene mucho que ver, yo creo, con la cultura, bueno, peruana, latina, ¿no? Porque no solamente es del lado del Estado, de la política penitenciaria de fomentar la resocialización, sino que también cooperen los reos, ¿no? Y también nosotros, porque nosotros, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los que son padres o los que van a ser futuros padres, aquí ellos también deben realizar este medio de control social, este medio de control social informal, enseñarle a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, y así poco a poco vamos a poder aquí obedecer las normas. Si nosotros obedecemos las normas, nuestra sociedad va a cambiar. Si nosotros no obedecemos las normas, entonces van a haber conflictos y va a haber estos problemas, que va a haber hacinamiento. Nosotros tenemos que poner, no solo el Estado, nosotros mismos tenemos que poner un granito de arena para mejorar. Por ello, yo el día de mañana he seleccionado unos lineamientos de que nos van a ayudar para realizar una buena política criminal. No solo verlo desde el ámbito penitenciario, sino también verlo desde el ámbito
legal y jurídico, y también verlo desde el ámbito social, porque tenemos que solucionar este problema en conjunto. No solo enfocarnos en el reo, a la persona que está en la cárcel, sino también en los que los legisladores crean estas normas. Y también aquí tiene otro factor, la sociedad. Eso lo vamos a realizar el día de mañana. Y el día jueves, señores alumnos, vamos a tomar nuestro examen final. Está programado, como ya lo he dicho el día de ayer, muy temprano, a las 7:30, pero esperaremos hasta las 7:40 para que algunos alumnos de repente que no tienen buena conexión se conecten, y le daremos 1 hora. Yo, después de ello, ustedes ya van a hacer su resultado. Yo lo voy a poner en el SAP el día viernes. Como son pocos alumnos, es más rápido. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Mañana vamos a hablar sobre estos lineamientos y ya estaríamos terminando nuestro sílabus. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, cuídense, nos vemos mañana. El examen solo va a venir de lo que estamos hablando. Yo no pregunto otras cosas que no he hablado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.